Cuando pensamos en el pueblo de Israel, generalmente nuestra mente va al pueblo judío. Pero debemos recordar que conforme a las Escrituras, el verdadero pueblo de Israel es el pueblo de la fe. Recordamos las palabras de San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 29 de este mismo capítulo 3 de Gálatas nos dice: y si vos sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De modo que los que son de fe, los que son de Cristo, estos son el verdadero linaje de Abraham. Estos forman el verdadero pueblo de Israel. O como lo dice San Pablo en esta misma carta a los Gálatas, el capítulo 6, versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dando a entender que no es la circuncisión, es decir, el pueblo judío según la carne, ni es la incircuncisión o el pueblo gentil, sino lo que vale es una nueva creación o la regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Como lo dijera Jesús cuando platicó con Nicodemo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y siguiendo leyendo en el versículo 16 de este capítulo 6 de Gálatas dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De modo que estamos hablando del pueblo de Israel, el Israel de Dios, no el pueblo según la carne, o de la descendencia según la carne, sino la descendencia de Abraham según la fe, todos los que son de Cristo. El pueblo de Israel es un pueblo santo. Dios habla de este pueblo de una forma muy hermosa. Hemos leído en Isaías capítulo 43 y podemos recordar estas hermosas palabras que Dios inspiró al profeta Isaías. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego nos dice también el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos hemos sido creados, hemos sido formados para la gloria de Dios. En este mismo capítulo 43 de Isaías, el versículo 21, también hay un hermoso pensamiento sobre este pueblo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Modo que Dios nos creó para Él y debemos publicar sus alabanzas. También encontramos en la primera carta de San Pedro estas hermosas palabras de Dios, y ya se está refiriendo a todo el pueblo cristiano, todos los que son de Cristo, los que son de la fe. Dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para su gloria. Cuando San Pablo hablaba acerca de la iglesia y su relación con Jesucristo, en Efesios capítulo 5, versículos 25 a 7, vemos allí el propósito de Dios para su pueblo, que es la iglesia o la esposa del Cordero. Por eso lo usa como una ilustración para hablar de la unión entre marido y mujer, entre el matrimonio. Por eso dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así amó Cristo a la iglesia, a este pueblo que es su pueblo. La santificó, la purificó, la lavó de toda mancha con su sangre preciosa, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia. En el Antiguo Testamento este pueblo estaba circunscrito a un pueblo, el pueblo de Abraham, al pueblo judío. Pero en el Nuevo Testamento este pueblo se amplía a todos los gentiles, a todas las naciones, en cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, diciéndole que así como las estrellas de los cielos, o así como el polvo de la tierra, o así como la arena del mar, así sería su descendencia. De modo que Dios en su bondad tiene un pueblo que es uno, por supuesto, es universal y es invisible, porque solamente Dios conoce quiénes son y dónde están con seguridad. Un ejemplo de ello podemos citar a Elías. Elías el profeta se sentía solo. Han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y yo solo he quedado, decía Elías. Sin embargo, ¿qué le dice Dios? Hay 7,000 hombres, dice Dios, que no han doblado sus rodillas ante Baal y me son fieles. Pero ¿dónde estaban esos 7,000? ¿O quiénes eran? Elías no los conocía, no sabía, él se sentía solo. Pero Dios sabía que tenía mucho pueblo, que él es fiel en aquel tiempo. Y en Romanos capítulo 11, cuando San Pablo citaba este ejemplo, versículos 4 y 5 dice, ¿pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así Dios tiene su pueblo diseminado en todo el mundo, en todas las naciones, un pueblo universal que Dios ha escogido por gracia y que le son fieles. Una explicación muy hermosa de esta obra de gracia de nuestro Dios lo encontramos en Deuteronomios capítulo 7. Vamos a ver estos eventos en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque son exactamente los mismos eventos en el pueblo de Israel del Nuevo Testamento, es decir, de la iglesia.
Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 hasta el 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Esta palabra tiene dos acepciones básicas. Quiere decir algo separado, algo apartado, dedicado a Dios. Por eso es un pueblo santo. Por eso se nos dice, por ejemplo, del día de reposo, acordarte del día de reposo para santificarlo. Es decir, para separarlo para Dios, consagrarlo para Dios. Por eso decimos también que esta capilla es un lugar santo, porque está separado, consagrado para la alabanza de Dios. Sus materiales y su construcción, pues, es similar a todas las demás construcciones, pero está dedicado al Señor. Es un templo santo para el Señor. Por eso también se nos dice que nuestro cuerpo es santo, porque es morada de Dios en espíritu. Veamos esta verdad en 1 Corintios, cómo nos explica la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los son de Dios. Que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que recordar lo que es. San Pablo dice también en esta misma carta, 1 Corintios capítulo 3. Los versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De modo que nuestro cuerpo también es templo de Dios, es morada de Dios en espíritu, de modo que es también un lugar santo, porque está consagrado, separado para Dios. Quizá no estamos viviendo de acuerdo a esta verdad, pero es necesario que la entendamos, que comprendamos esta verdad, y entonces que verdaderamente consagremos, separemos nuestro cuerpo y todos nuestros miembros en santidad para el servicio de Dios como morada de Dios en espíritu. También la palabra tiene la acepción de limpieza, de pureza. No solamente de algo separado para el Señor, consagrado para el Señor, sino de algo limpio, algo puro. Y esto lo tenemos en la gracia de Dios. Él nos lava de todos nuestros pecados. Él nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, nos purifica, de modo que podamos ser santos, limpios, sin mancha, ni nada semejante, para la gloria de Dios. Esta es la gracia del perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra también tiene la acepción de perfección. ¿Recuerdan cómo decía Jesucristo? Y lo repite también San Pedro: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra de San Pedro es similar: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Veamos estas palabras en las cartas de San Pedro.
Primero de Pedro, capítulo 1. Podemos leer desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. De modo que debemos ir perfeccionando nuestra manera de vivir, como hijos obedientes, ir desechando todo aquello que antes teníamos estando en nuestra carne o en nuestra ignorancia o en el pecado. Ahora que somos hijos de Dios, como dice el versículo 15, aquel que os llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Porque así está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que nosotros como su pueblo, de veras nos consagremos a Él, nos separemos para Él, nos apartemos de todas las contaminaciones del mundo para servirle a Él. Que podamos dar todos nuestros pecados mediante el perdón de Jesucristo, lavar todos nuestros pecados en la sangre preciosa de Jesucristo y estar limpios de toda maldad y ir perfeccionando nuestra vida en el servicio a Dios, en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, echando fuera todo aquello que es desagradable a los ojos y a los oídos de nuestro Dios, e ir perfeccionando nuestra manera de vivir, para que el hombre de Dios, como dice la Escritura, sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Volviendo otra vez a Deuteronomios, veamos lo que nos dice la palabra del Señor respecto a esta obra de Dios. Deuteronomios capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, dice el versículo 6. ¿Por qué somos un pueblo santo? ¿Cómo es que llegamos a esta bendición? Dice la palabra que hay tres cosas básicas que se derivan del amor de Dios. Dice en el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Es el resultado del amor de Dios. Él nos amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres. Por eso manifestó su gracia. No por ser, dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, todo esto que nosotros lo disfrutamos es por el amor de Dios. Él nos amó aún estando en nuestra ignorancia, en nuestro pecado. Recuerden este hermoso versículo de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que toda esta obra de salvación que realizó nuestro Señor Jesucristo para la redención de la humanidad es el resultado del grande amor de nuestro Dios. Jesucristo dio su vida porque nos amaba. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y Él como buen pastor puso su vida por sus ovejas, porque nos amaba. Con amor eterno te he amado, dice Dios a través del profeta Jeremías. Entonces es el amor de Dios que es tan amplio. Una ilustración muy hermosa lo encontramos en el Salmo 103. Dice en el versículo 11,
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Pueden ustedes imaginar cuán altos son los cielos sobre la tierra? ¿Cuál es la distancia realmente que separa los cielos de sobre la tierra? ¿Hasta dónde están las estrellas? Y más allá de las estrellas. Y el salmista dice, así como son tan altos los cielos sobre la tierra, así es tan grande y tan amplio la misericordia, el amor de nuestro Dios por nosotros. Él nos amó. Y como nos amó, aquí menciona tres cosas básicas que es de nuestra experiencia. Primero, nos escogió. Dice el versículo 6, volviendo a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego explica, por supuesto, por qué nos escogió. No por ser mejores, nos ha querido Jehová y nos ha escogido, sino porque Él nos amó. De modo que en realidad el haber sido escogidos es el resultado del amor de Dios. ¿Recuerdan el caso del mismo Jacob? Antes que nazcan, dice la palabra, Dios escogió a Jacob. No habían hecho malo ni bueno. Dios dijo, el mayor servirá al menor. Para que la misericordia de Dios se manifestase. Para que Dios en su bondad mostrase su misericordia sin ningún mérito de parte nuestra, sin ningunas obras, sin haber hecho malo ni bueno, aún ni siquiera habíamos nacido y Dios en su bondad nos escoge. Por eso tenemos que alabar y bendecir el nombre de Dios y darle gracias, porque no hemos ganado esta salvación. Dios nos la regala de su pura gracia. Nosotros tenemos que aceptarla nada más por medio de la fe, es decir, recibir lo que Dios nos da de pura gracia. Esta ilustración de Esaú y Jacob, también San Pablo lo menciona en su carta a los Romanos para enfatizar esta gracia de Dios. Romanos capítulo 9, dice los versículos 10 hasta el 15. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino porque le llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El amor de Dios es libre, es conforme a su voluntad, conforme a sus designios, y Él amó a Jacob y lo escogió. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo también a este respecto? En San Juan capítulo 15, dice el Señor Jesús con toda claridad a sus apóstoles, San Juan 15, el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De modo que todos nosotros estábamos perdidos, bajo condenación, bajo la paga del pecado que es muerte. Todo el mundo estaba corrupto. Todos los hombres son pecadores. Y por cuando todos pecaron,
Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la gracia de Dios, en el amor de Dios, Él nos ha escogido y nos ha llamado a esta gracia. No nos queda más que levantar las manos al cielo y decirle: gracias, Dios, por esta salvación tan grande, tan gloriosa que me das en Jesucristo. Es la manifestación de la gracia de Dios. Esta elección en los decretos de Dios, nos dice la Escritura que fue desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estábamos en la mente de Dios. Quizás sean cosas incomprensibles para nosotros, pero es lo que nos revela las Escrituras. En Efesios capítulo 1, San Pablo enseña esta verdad. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De modo que el propósito de Dios al escogernos desde antes de la fundación del mundo es precisamente lo que está, el pensamiento que estamos viendo, es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo logra Dios ese propósito? Ya sabemos que es mediante la redención efectuada por el sacrificio de Jesucristo. El propósito eterno de Dios de que seamos santos y sin mancha, lo tenemos también por la gracia de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. En la historia del pueblo hebreo se simboliza por medio de su liberación de Egipto. Volviendo a Deuteronomios 7, nos dice el versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Dios escogió a este pueblo y lo rescató de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Ese acto histórico tiene una proyección profética para el pueblo de Dios. Nosotros también éramos esclavos, no en un país, no esclavos físicamente, sino esclavos espiritualmente, porque Jesucristo dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y está bajo el poder de Satanás. Y está en el reino de la maldad, bajo condenación, bajo sentencia de muerte. Pero Jesucristo nos rescató. Así como Moisés sacó a este pueblo de Egipto mediante el sacrificio de un cordero. ¿Recuerdan ustedes? Mataron un cordero, macho, de 1 año, perfecto, y su sangre pusieron en los dinteles y en los marcos de las puertas de sus casas. Y Dios había prometido: veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros muerte, plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Entonces, amparados bajo esta sangre, ellos salieron libres de la esclavitud de Egipto. Entonces el Evangelio nos dice que nuestra Pascua es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice San Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como el Cordero Pascual, su sangre sirvió de protección para el pueblo de Israel y salieron libres de Egipto. Así la sangre de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, como lo dijera también San Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su sangre nos sirve de liberación, de redención, para salir de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, del reino de las tinieblas, y pasar al reino de luz y de libertad y de vida de nuestro Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro Rey soberano es Jesucristo. Somos gente libre, redimida por Jesucristo.
De modo que este es también parte del amor de Dios. Dios que nos mente y nos escogió por su gracia desde la eternidad. A su debido tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo, Él nos redime por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Una vez libres, gozamos de esta vida eterna, de esta libertad, de esta pureza de vida que Dios nos da mediante el perdón de nuestros pecados. Permanecemos como su pueblo, fieles a Él, no porque tengamos poder también para ser fieles, no porque tengamos fuerza para vencer las tentaciones y ser triunfantes sobre la maldad, sino gracias también al amor de Dios, gracias a su poder, gracias a su fidelidad, que somos fieles. Nuestra doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, el hecho de que nosotros como los santos, como el pueblo de Dios, permanezcamos fieles y firmes hasta el fin, no depende de nuestro poder. Depende de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Así lo dice este pasaje en Deuteronomio 7, el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Y aquí se usa esa figura de hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos serán 1000 generaciones? Es nomás para hablar de la eternidad. Siempre. Para que tengan una ilustración de lo que es esto de 1000 generaciones, podemos ver en San Mateo, cuando habla de las generaciones que vinieron antes de Jesucristo desde Abraham. Habla de la genealogía de Jesucristo en Mateo 1. Pero hay un resumen en el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Modo que son 28, son 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Apenas 42 generaciones. Toda esa historia que tenemos del Antiguo Testamento desde Abraham hasta Cristo. Pero dice la palabra que Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Entonces, todavía hay mucho que esperar. Todavía la paciencia de Dios es infinita. Todavía su fidelidad continúa. Y podemos decir por siempre. Recuerdan las hermosas palabras de Jesucristo en San Juan capítulo 10 como nuestro buen pastor. Dice el versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como ovejas de Jesucristo, como ovejas del redil de Jesucristo, estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección. Habitamos, como dice el salmista, bajo la sombra de las alas del Omnipotente. ¿Y quién nos puede arrebatar de las manos de Cristo, de las manos de Dios? Dice Jesús, nadie. Por eso podemos terminar este pensamiento, esta meditación, con las hermosas palabras de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, esa es nuestra fe, esa es la certidumbre de nuestro corazón. Estoy seguro, dice San Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie en el cielo y en la tierra nos podrá separar de este glorioso amor de nuestro Dios. Dios nos ama, y porque nos ama nos escogió y nos llamó a este evangelio. Dios nos ama, y porque nos ama nos redimió de todos nuestros pecados por la muerte de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dios nos ama, y porque nos ama, Él nos guarda, Él nos cuida, y por eso permanecemos en Él, perseveramos en Él hasta 1000 generaciones. Dios nos ama, y porque nos ama, por todo esto que ha hecho, quiere que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo separado para Él, un pueblo limpio, un pueblo lavado por la sangre preciosa de Cristo, un pueblo lleno de buenas obras, consagrado al servicio de nuestro Dios. Creo que nosotros debemos pensar como pensó San Juan también en un hermoso texto que está en sus cartas, cuando dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Respondamos al amor de Dios, amándole también a Él con todo nuestro corazón, consagrando nuestras vidas a su servicio como un pueblo santo, separado para Dios. Amén.